FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live, Instagram y YouTube. El programa de hoy es el 480. ¿Cómo están, queridos amigos? Hola, Miguel. Hola, ¿cómo están? Muy bien, hola. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Y hoy no nos acompaña Mónica porque está medio engripada, así que le mandamos cariños. Si hay un periodo oscuro e incierto donde todo lo conocido está desdibujado, ese es en el que hemos de transitar el vacío. El vacío es una de las experiencias más temidas y al mismo tiempo una de las más transformadoras. Desde una mirada transpersonal, no es un castigo ni un error del camino, es un umbral. Cuando ya no somos quienes fuimos, pero todavía no descubrimos quiénes estamos llamados a ser, estamos en el vacío. Cuando nos encontramos ahí, todo parece detenerse. Lo que nos sostenía deja de tener sentido. Los vínculos cambian, los proyectos se terminan, las certezas desaparecen. Y entonces aparece una sensación difícil de nombrar: vacío. Un silencio interior que muchas veces intentamos llenar rápidamente con actividad, relaciones, consumo, trabajo o distracciones. Pero si ese vacío no fuera un enemigo, y si fuera el espacio sagrado donde el alma prepara un nuevo nacimiento, y hoy queremos hablar de eso, de ese territorio que muchos de nosotros nos atrevimos a atravesar alguna vez, porque hemos estado ahí. ¿Qué es el vacío? No es simplemente tristeza, tampoco depresión, aunque puede parecerse, ni siquiera es aburrimiento. El vacío aparece como una identidad que comienza a morir. Es el espacio entre una versión antigua de nosotros mismos y la nueva que todavía no conocemos. Como la semilla bajo la tierra, desde afuera parece que no ocurre nada, pero por dentro está sucediendo todo. Es una linda metáfora porque de verdad es un periodo sumamente fértil y parece que no pasa nada. Bueno, podemos compartir lo que vayan sintiendo porque es un tema apasionante. Sí. A ver, ¿puedo comenzar con algo? Después vamos a los saluditos que ya tenemos en el chat. A ver si se suma alguien más.
Pero esto del vacío, ¿no? En lo personal, atravesé el vacío, pero digamos como que fui llevado al vacío a empujones, ¿no? No fue por voluntad propia, No, claro, ¿no? caemos ahí. Hubo unos empujoncitos de algunas cosas que fueron pasando y que me fueron empujando hacia ese vacío, ¿no? Por supuesto que hoy lo veo absolutamente desde otro lugar. Eh, pero en principio, este, ver en ese vacío que haberme encontrado, por ejemplo, con el síndrome de abstinencia, ¿no? Y la abstinencia como falta de, ¿no? Porque en principio también sentía la abstinencia como que era también como empujado por la situación y que me encontraba con la abstinencia. Y la abstinencia era solamente la sensación de no tener mi consumo. Pero hoy también lo veo de otra manera, ¿no? Abstinencia como falta de lo que sea, en un lugar abstinente. Y bueno, también siendo más consciente, después llego a la Kabbalah, y la Kabbalah tiene este concepto de kli, ¿no? De vasija, que ya no es un lugar donde hay una falta de algo, sino que es un lugar para compartir, para llenar, donde la energía fluye. Y ahí tiene otro concepto, ¿no? Ahí aparece esto que es como un vacío más amigable. Claro, sí, sí, y también más amigable, como que invita. De la otra manera fue como que caí en el vacío. En la Kabbalah es como invitar a transitar ese lugar. Y la palabra transitar me gusta mucho utilizarla porque, de hecho, el título es Transitar el vacío, ¿no? Ya solamente el hecho el título nos dice que es un lugar de tránsito, es un lugar de paso donde podemos como reaprovisionarnos en ese lugar, ¿no? En ese espacio. Así que, bueno, eso es lo que a mí me pasó con el vacío, ¿no? La sensación de... Bien dicho, es un rito de pasaje, Así es. tal cual. Ujú. Escuchamos ahí. Saludos. Sí, tenemos dos saluditos de Samantha Volping. Hola equipo, ¿cómo están? Abrazos a todos por ahí. Y Carlos Quispe, hola, buenas tardes querido equipo. Una bendición poder estar aquí y ahora con ustedes. Así que estos dos son los primeros saluditos. Gracias, Simay. Y yo recuerdo distintos vacíos, ¿no? Pero que no sabía que eran, que eran tal cosa. Recuerdo en una primera separación del padre de mis hijos, yo era muy joven, tenía dos chicos muy chiquitos, pero ese vacío se me tornó más bien muy sintomático, ¿no? Como con mucha ansiedad. Yo creo que, yo decía, me cuesta el mientras tanto. Eso era lo que yo podía decir en ese momento, ¿no? Me cuesta el mientras tanto, como un intersticio, ¿no? Entre aquello que se había terminado, pero yo no veía la otra orilla, digamos, ¿no? Y en ese intersticio, ¿no? Yo sentía que me agobiaba la incertidumbre, me agobiaba no saber quién era, quién podía ser, cómo volver a ser feliz, bueno, todo, pero hoy lo miro con ternura, ¿no? Con mucha inmadurez, en realidad, pero no solamente emocional, sino espiritual, digamos, ¿no? Y la realidad es que terapia hice toda la vida, pero nada me llenaba realmente, ¿no? Y buscaba frenéticamente cómo llenar ese vacío y paradójicamente se hacía cada vez más profundo y más doloroso. Hasta que entendí que tenía que soltar, ¿no? Y habitarlo. Y recién ahí empecé como a poder quedarme conmigo y no desesperarme en ese estadio, digamos. Muchos años después, finalmente, bueno, después hubo una reconciliación de muchos años con el padre de mis hijos y luego nos terminamos divorciando, pero yo ya estaba en recuperación de la codependencia. Entonces, ahí me hizo mucho sentido lo que se lee siempre al inicio del grupo,
cuando se dice que ya no estamos solos y que ya no deambulamos solos, sin un rumbo. Y que los pasos y la recuperación son esa guía que nos ayudan a transitar ese vacío. Entonces, yo no digo que el vacío no lo volví a sentir, ni que no lo siento a veces, porque estaría mintiendo, pero sí que tengo herramientas muy nutritivas, como un alimento, ¿no? Cuando uno come algo verdaderamente nutritivo, para poder atravesarlo. Pero también me encuentro a veces empezando a percibir algunos vacíos que no tienen ni siquiera que ver con decisiones que yo tomo, sino con el transcurso de la vida. Mis hijos ya son grandes, estudian en la universidad, faltan menos años para que se van yendo de a poco en realidad los hijos, eso es una gran ventaja, ¿no? Y ahí empieza a aparecer algo del nido vacío, se perdió mi perro, he perdido alguna amistad, mi cuerpo ya no es el mismo. Es decir, lo que quiero decir es que vacíos hay de distintas características y de distintos órdenes que me invitan siempre a preguntarme qué deseo yo hoy y quién soy yo ahora, digamos, ¿no? Porque también en el vacío hay un duelo de quién fui, ¿no? Y ya, claro, y ya no voy a ser. Y un aprendizaje de esa incertidumbre de no sé quién voy a ser a raíz de todo esto, digamos, ¿no? La muerte de seres queridos, genera un vacío difícil también, es decir, a veces producida por una consecuencia de la codependencia o de una adicción, cualquiera sea, y muchas veces por la vida misma, digo, ¿no? Estar con uno mismo y no morir en el intento, morir metafóricamente, bueno, es un aprendizaje que a mí me parece que nos lleva toda la vida. Sí, de todos modos, es verdad que hay distintos vacíos, hay periodos donde no sabemos qué va a pasar con nosotros, pero hay un vacío en la mitad de la vida que es como el darme cuenta que las expectativas de logro no nos colman, que todo esto que nos hemos esforzado tanto para alcanzar nos satisface. Y hay como una sensación de estafa, como si la propuesta de la cultura nos estafó, que en alguna medida es cierto. Claro. Que nadie nos habló de un proyecto íntimo y propio. Teníamos que responder a los modelos que se nos presentaban en la realidad, en nuestro entorno, ¿no? Es cierto lo que decís de la mitad de la vida. Yo recuerdo que tenía 43 años cuando empecé la recuperación y una de las cosas que decía era, yo ya hice todo lo que se esperaba de mí en esta cultura, ¿no? Tengo una profesión, fui esposa, soy madre, no sé qué, una mujer, bueno, honesta, trabajadora, no sé, todo lo que la cultura de la... Bueno, ¿y ahora qué? Igual estoy en este brete que no sé ni quién soy, ni hacia dónde quiero ir, este vacío, esta angustia, vacío literal. Yo sentía un vacío acá en el pecho. Sí, es un vacío desconcertante. Claro. Porque no es el que te lleva a consumir. Es un vacío al que estamos como espectadores. Y nos sorprende que no acabe. Y que hay que dar otro día más mirando esto que está ocurriendo, que aparentemente no es nada, pero como decíamos antes, lo mismo que lo que ocurre cuando uno planta una semilla. Por afuera no se ve nada, pero el proceso de reproducción interno es enorme. Y esto, de algún modo, uno sabe que este vacío es distinto de los anteriores. En los anteriores era un vacío que dejaba otro. Pero acá es un vacío que dejo yo mismo. Exacto. Un vacío
de lo que yo creía ser, que no me sirve hoy. Y de verdad me deja en un estado de estupor, porque lo que me interesaba y me entusiasmaba no me pasa hoy. Es como indiferencia hacia esas cosas. Es, es un, es un mundo gris en el que tenemos que habitar día a día. Sí, Miguel. Y voy a recurrir un poquito a la astrología, ¿no? A los ciclos de los planetas. El vacío lo representa Urano, ¿no? Que se da una oposición de Urano-Urano a los 42 años, entre los 42 y 45 años. Ah, Y esa sensación de vacío es muy uraniano. Podemos recurrir también al tarot, ¿no? Donde la carta que va a representar es el loco, ¿no? Un momento en la vida en la que estamos en la mitad del camino. La mitad del No, camino pero significa esto, para los 42, 45 años, ¿no? Lo uraniano, sí. estoy de acuerdo que el loco está presente, pero Sí, este estado es el colgado, sí, donde caemos en la nada, pero no nos estrellamos. ujú. Estamos cayendo sin terminar de caer. El, el loco está ahí porque es el sí mismo el loco. Ujú. Entonces está presenciando y acompañando el proceso, pero Ujú. desde el ego, que es el que sufre, porque el ser no Ujú. sufre. El La, ego incer- que Ujú. La incertidumbre que provoca este ciclo uraniano es por es como estar en la mitad del camino. Ya ahí se dice la mitad, ya recorrí la mitad, hasta acá llego. Y la otra mitad tiene como la incertidumbre. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Qué sigo? ¿Con viejos patrones o voy con los míos? ¿Sigo respetando un poco, no sé, herencia familiar o voy por lo que realmente tengo ganas de continuar? Y eso genera ese vacío. Es como dar vuelta a la página, ¿no? Es que nos encontramos con la hoja en blanco, lo que tengo que empezar a llenar. Y eso genera incertidumbre también, ¿por qué? Porque, hablando de Urano, es ir a lo nuevo, a lo distinto, a lo creativo. Y eso asusta, es que eso da miedo, eso da miedo y genera esta incertidumbre, ¿no? Samantha, da, da miedo porque no podemos poner nada de lo conocido, tal cual decís. El claro. miedo a lo que no tiene forma todavía. Sí. Exacto, exacto. Tenemos dos compartires, uno de Samantha y otro de Carlos, que se extendieron un poquito más, que dice Samantha, el vacío se siente en el cuerpo de muchas maneras, especialmente y en mí, en la laringe, angustia. Y como dice May, en el vacío habita el duelo de esa mujer joven y cuerpo más joven que voy dejando atrás. Cuando un vínculo se termina, el vacío que ya existía se agranda un poco por el dolor de dejar atrás esa que fui en esa relación, en ese trabajo en el que ya no ocupo el cargo y etcétera. total, sí. Carlos Quispe, sí, sí. Carlos Quispe dice, por ahí confundo los vacíos con duelos. Soltar a mi hijo porque está creciendo y necesita sus espacios y tiempos, amigos y parientes que murieron, mi cuerpo que envejece, duelo y vacío por personas que están, pero que debo soltar porque ya no hay vínculo. El cambio de casa y vecinos. Mira, vamos por partes. Ujú, Eh, en el vacío de esta crisis, todos los duelos se amplían. Entonces uno empieza a ver con claridad todo lo que está muriendo, todo aquello en lo que no me puedo agarrar. Mi cuerpo de antes, mi manera de reaccionar de antes, mis ideales de antes. Entonces, eso no le quita poder al trabajo interior. Eso es como las turbulencias.
pero lo que ocurre por debajo sigue su curso. Las turbulencias asustan, pero si nos quedamos intentando pararlas, la verdad que nos perdemos el proceso. Una cosa es el vacío de dejar ir a un hijo, porque tiene que crecer y porque como padres sentimos que se van, pero también sentimos que es bueno que se vayan. En cambio, este otro vacío no tiene un referente moral. Es una incertidumbre completa. ¿A dónde va a parar esto? Y eso realmente es muy angustioso. Lo único que podemos decir es que todos los que estamos acá encontramos la otra orilla y que valió la pena haber atravesado ese vacío. May. Sí, una cosa también que quería compartir es que esto que comento, ¿no? Como referencia, cuando me pasó muy joven, apenas a los 32 años, que estaba con ese vacío que no tenía herramientas realmente para atravesar, me deprimí. Y alguna vez me dijeron que la depresión es un profundo enojo, ¿no? Y yo estaba profundamente enojada. Y eran las emociones que tenía en ese momento y no tenía muchas herramientas. Ahora, a los 40 y pico de años, en esto de la mitad de la vida, y gracias a Dios que los encontré, ahí ya el vacío se tiñó de otra cosa, de nueva oportunidad, de verdaderamente renacer. Y me acordaba con esta metáfora de la semilla bajo la tierra, de esta canción que dice, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, ¿no? La verdad es que ese es el canto por excelencia del vacío. Total. Gracias por traerla. A ustedes. Vamos. Sí, yo termino la canción dice como sobrevivientes que vienen de la guerra. Claro, exacto. Y es así. Es así, sí. Y yo escuchándola a May me resonaba mucho con ella, con Miguel y con Inés, ¿no? Que yo también sentí, a pesar de toda la actividad que tenía con hijos, padre, madre, todo, también a mis 43 años yo sentía que me faltaba algo, que algo pasaba en mí, que como que no tenía sentido mi vida, no solamente ser madre, y bueno. Y fue cuando entré a los grupos, y ahí encontré como ¿cómo no? Encontré la solución a esos sentimientos que yo tenía. Porque empecé a escuchar a compañeros que les pasaba lo mismo, empecé con las lecturas, con el trabajo de los pasos, y fue algo muy... Y después tuve muchos momentos de estar sola cuando mis hijos ya se fueron, pero fue un vacío también fructífero, porque empecé a hacer cosas que había dejado de hacer o deseos míos que no podía cumplir porque tenía que hacer otras, ocuparme de otras cosas, ¿no? De mis otros roles. Y bueno, y esos vacíos sirven porque ahí es donde uno puede estar con uno mismo y empezar a cuestionarse, a preguntarse y a rescatar qué hay dentro mío que todavía no pudo salir a la superficie. Es así. A mí me pasó distinto. A los 42 años murió mi mamá. Y con esa pérdida empecé a cuestionar el sentido de la vida. Y estuve como 4 años en una bruma donde hacía todo lo que tenía que hacer, pero en forma automática. No tenía un grupo para ir, no sabía que existían los grupos,
estuve muy sola, a pesar de estar rodeada de mi familia, mi marido, mis hijas, mi profesión, que me encantaba, y sin embargo, también cayó en esa apatía. Trabajaba, le ponía toda la voluntad, pero no tenía la misma satisfacción o disfrute que tenía en otro tiempo. Y a mí lo que me pasó fue una debacle emocional que me trajo como consecuencia una experiencia impensada, ni buscada siquiera. O sea, lo interesante en esto es que no importa cómo lleguemos, porque cada uno tiene un circuito diferente de los demás, pero lo que podemos ver en común es esa ausencia de sentido, donde lo que antes tenía un propósito se perdió. Todavía no había un horizonte hacia dónde dirigirse. Sí, Miguel. Sí, encuentro esto también como esto es un ciclo biológico y aunque uno lo sepa o no, uno lo pasa, uno lo atraviesa. Hay un momento en la vida que eso es lo que decís, ¿no? Ese vacío termina siendo mucho más allá que la ausencia de. Es algo tan interno, ¿no? Hay una poesía de Hannah Arendt que a mí me gusta, que es La caída y el vuelo, ¿no? Esta transformación, ¿no? De que uno tiene esa sensación de estar cayendo en una caída libre y el que se anima a transformar esa caída en vuelo, algo sucede, ¿no? El poema es muy corto, pero algo sucede en lo que digamos, el suelo se revela. Es maravilloso, ¿no? Como que si uno puede tomar conciencia en algún momento, porque también en un momento, ¿en qué momento? Es que no es cronológico. Hay un momento en el que nos pasa que podemos despegar y después con el tiempo vemos que eso que era una caída se transforma en vuelo, poder despegar de ese lugar, ¿no? Cuando hablaba del loco también hacía referencia a esto de, pensemos que el loco está como apoyado en un abismo, ¿no? Está con un pie que lo que genera es eso, la incertidumbre, ¿no? Esa sensación de, ¿no? De vacío que a uno lo atrapa, ¿no? Sí, tal cual. Y no solo eso, el loco acompaña todos estos momentos de transformación como si fuera un otro yo que mira lo que sucede. Porque eso también es re importante. Porque estamos mirando esto con ojos desconocidos, no lo miramos con lo que sabíamos, lo miramos como con sorpresa, con ignorancia, pero con asombro también, como si quedáramos perplejos ante lo que nos ocurre. Pero de pronto decimos, pero si está pasando, por algo será. Porque ese abismo, ese desierto, nos hace conscientes de la existencia de un poder superior en nosotros. Yo siempre digo que si no hubiera algo que me hubiera acompañado en esa etapa, yo me hubiera dejado morir. Porque la verdad no había ningún estímulo, ni en el cariño de los seres queridos, nada, era todo gris. Y hubo momentos donde me decían, te quejas de llena, que tenía todo. Eso es muy difícil. No me quejaba, pero no me enganchaba con los proyectos que me proponían. Era muy incómodo para los demás también mi experiencia, porque tanto mi marido como mis hijas
sentían que había ausencia de mi parte, aunque estuviera ahí. Cosa que me daba una tremenda pena, pero no lo podía evitar. O sea, cuando me di cuenta de que había ya pasado un tiempo de esa forma y no me había muerto, quería decir que algo acá está por pronunciarse, pero que era, no sabía. Qué paradoja, ¿no? Esto que te digan, te quejas de llena y vos atravesando el vacío, ¿no? Es tremendo, tremendo. Porque al igual que dice Inés, yo recuerdo que, yo digo, claro, el que me ve de afuera, estaban todas las cosas muy ordenaditas, muy ordenaditas. Y yo dentro de mi cabeza tenía un caos. Y me acuerdo que Moni me dijo, bueno, qué suerte. Y yo la miré con me dijo, pues claro, yo digo, me está cargando. Y me dijo, no, tal vez a todo orden lo precede un caos, me dijo. Y tal vez por primera vez las cosas van a caer en el lugar correcto. Nunca me voy a olvidar de eso que me dijo. Y lo otro que me dijo es, al vacío solo lo llena Dios. Eso sí, tal cual. Pero anda a contárselo al que está viviendo en el mundo. Claro. No, ¿de qué Dios me hablas? ¿No? Tal cual. Claro, claro, pero también ese es un lugar de paso, ¿no? Porque en ese momento, imagínate a alguien que se le quema la casa y va a decir, bueno, no importa, el seguro te la va a pagar, ¿no? En ese momento donde perdió tantos afectos y todo, en lo que menos piensa si el seguro me la paga o no me la paga, si después me voy a hacer otra casa. En ese momento, en los momentos de pérdida, lo peor que uno puede hacer como comedido es palmear y decir, bueno, quédate tranquilo que esto ya va a pasar, ¿no? Eso es una situación tan dolorosa, no importa cuál sea, en la que otro viene como para poner un poco de paz y de tranquilidad y serenidad. Bueno, quédate tranquilo que ya va a pasar. Sí, ya va a pasar, pero y mientras tanto ese paso, ¿no? Por el vacío, pero también puede ser el desierto, tiene tantas manifestaciones, ¿no? La noche oscura del alma, tiene tantos términos, ¿no? Tantos términos. Está dicho en un montón de lenguajes, pero anda a vivirlo. Exactamente, sí, sí. Muy doloroso, muy doloroso. Es muy duro. Es muy duro. Y hay que darse cuenta de que se sostiene uno ahí porque algo más te lo está ayudando. Si no, no podría solo. Porque es muy duro, es muy crudo lo que ocurre. Sí. Si sobrevivís es porque algo, yo lo pensaba como la Pascua, ¿no? Como la crucifixión y la Pascua. Muere para renacer, ¿no? Lo que el viernes es un viernes de dolor, de pasión, el sábado es un sábado de gloria, ¿no? Y esto es un rito de pasaje, Pascua es pasaje, pero todo eso nos resulta teórico porque es muy duro sentirse desconectado de la realidad que transitas. Porque tenés que seguir trabajando, tenés que seguir levantándote a la mañana, haciendo lo que hay que hacer, y no estás allí. Pero bueno, para algo es que uno lo atraviesa y, como vos decís, está inscrito en todas las culturas y en todas las historias de la humanidad. Sí. Pero bueno. Y después en nosotros, ¿no? En cada persona que conocemos, en cada familiar, en cada amigo. Cuando llegamos al grupo, lo compartido termina siendo algo como en lo que resonamos, ¿no? Diciendo, yo pasé por ahí. De hecho, el nombre de nuestro programa lleva ese nombre. Hemos estado ahí, hemos pasado. Nosotros pasamos por ese lugar. Sí, pero sabemos lo que se siente. Miguel, es como dijo May, es maravilloso para acompañar ese proceso. Cuando uno está yendo al grupo,
eso que está moviéndose está amparado. Cuando no tenés grupo y te ocurre esto, estás en un páramo. Sí, pero yo en cambio decir, ¿sabés? Pero Dios está. Por eso, Dios sí, está, sí. nos acompaña. No tenemos grupo, pero cuando llegamos al grupo decimos, ¿se acuerdan de, bueno, hoy son hashtag, en aquel momento cuando nosotros éramos jóvenes eran póster, ¿no? ¿Se acuerdan de Pisadas en la Arena? Sí, sí, qué ¿No? lindo era eso. Pisadas en la Arena tiene que ver con esto, ¿no? A todos tenemos en algún momento cuando hacemos después memorias, antes de haber llegado al grupo, decimos, en aquel momento me pasó tal o cual cosa, y obviamente estuvo ahí un poder superior, ¿no? Por eso Yo, llegué en grupo, ¿no es cierto? yo no Este, tenía grupo y ¿no? te puedo asegurar que sentía claramente que algo más remaba conmigo en el río a contrapelo, Ujú. porque era tal el esfuerzo que sola no hubiera podido. Ahora Ujú. no sabía cómo llamarlo en esa época, porque yo era psicoanalista y teóricamente uno no hablaba de Dios, ¿no? A pesar de que yo colegio de monjas y siempre tuve la vivencia de que había un orden superior, estaba muy desconectada de todo eso. Ujú. Fue maravilloso también en mi proceso profesional, porque pude implementar sobre lo conocido toda una visión de la vida trascendente que yo no la tenía en ese momento. Fue maravilloso ese periodo que fue terrible, es como los dolores de parto y después encontrarte con tu hijo, ¿no? Te olvidas del dolor del parto, pero si lo recordás era muy fuerte. Bueno, Totalmente. esto es parecido, es un poco lo que cada uno de nosotros puso metáforas que son semejantes, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, no tenemos ningún mensajito más, entonces podemos invitar a quien quiera reflexionar o compartir unas líneas con nosotros, son bienvenidas. Y también podemos leer algo del material que Por tenemos. supuesto, Sí, por supuesto. yo lo estaba viendo, está muy interesante A ver, todo. ¿Querés que lea algo? sí, Mira, el lo que- vacío asusta. Nuestro ego necesita definiciones, quiere respuestas, quiere controlar, quiere saber. Por eso el vacío produce ansiedad, porque el ego interpreta la incertidumbre como peligro. Pero el alma entiende otra cosa. El alma sabe esperar. es verdad, Después, eso que yo digo que algo más remaba conmigo. Era el alma, ¿no? Estaban las dos instancias psíquicas muy presentes, como el colgado y el sí mismo, que es el loco. Y dentro de cada uno de nosotros están esas dos funcionando. claro. Mira, sigo, las formas de escapar del vacío. Muchas personas hacen cualquier cosa para no sentirlo. Se llenan de actividades, empiezan relaciones apresuradas, compran, trabajan compulsivamente, se conectan permanentemente, buscan ruido, porque el silencio confronta y el vacío nos deja frente a nosotros mismos. Uf, eso es lo que más tememos. Eso mismo. Y después el vacío como espacio creador. Todo nacimiento necesita un espacio vacío. La tierra antes de recibir la semilla. El útero antes de gestar. La hoja en blanco antes del poema. El silencio antes de la música. El vacío no es ausencia, es posibilidad. Mira. Una belleza. Yo escribí un poema en esa época que se llamó Carencia. Me acabo de acordar. Si me esperan un segundo, lo tengo bastante a mano. Bueno.
porque de verdad fue algo, ah, lo tenía a mano, se me fue. ¿Querés que siga leyendo algo mientras buscas? No, es que no, creí que estaba en, no lo tengo ahí. Bueno. Pero empieza así. Llora mi piel por tu ternura, mis ojos escrutan desde cada poro, mi alma gime en sus añoranzas el vacío asombroso que dejó tu espíritu. Eso me acuerdo. Después sigue. Pero lo escribí llorando. Claro. Que era eso lo que sentía, ¿no? Mira, me acabo de acordar hace 40 años que lo escribí, pero es referido a esto exactamente. Tenemos unos mensajes, si quieren, no sé si quieren seguir leyendo. Hay dos personas más que se sumaron, pero tenemos primero el de Carlos Quispe que dice, octavo paso, la lista de personas a quienes había dañado y los comportamientos con que los había dañado eran inconfundibles. No había posibilidad de justificarlos, racionalizarlos o explicarlos. Había obrado mal. Esta situación me ha creado un vacío inesperado. Voy haciendo la lista y pienso en las situaciones con todos y cada uno. Me hace bien reflexionar y avanzar, aunque sea solo en este paso 8. Y es que es solo esto. Uh-huh. Esto es para ser solo. Sí. ¿Qué le vas a decir a otro que está al lado tuyo? Che, soy un embole total. No puedo ofrecer nada. Los chistes que haces no me hacen gracia. Es terrible. Es para estar solo. María Gertrudis Roa Martínez, nuestra compañera, un saludo cordial. La sensación de soledad puede estar asociada a experimentar el vacío. Antes buscaba diversas formas de llenarlo, pero ya no lucho con él. Lo acepto como parte de mi condición humana. Bueno, pero esto es porque de verdad hay alguien que ha interpretado este vacío para nosotros, ¿no? Y esto, yo creo que este es el móvil que nos llevó a hacer el programa de radio, abrir, digamos, el auditorio más allá de los presentes o de los habitués, para que sepas que hay un modelo de trabajo que comprende, y comprende, lo digo en todo el sentido de la palabra, que comprende los diferentes estados del alma, desde el ego y sus miedos hasta lo que se va descubriendo del alma y sus logros, ¿no? Lo comprende todo con la misma relevancia. Uh-huh. Sí, gracias, María. Qué lindo eso que dijo María, ¿no? Esto me hace pensar en esto de acompañarse, ¿no? De acompasarse con el ritmo de las olas, ¿no? Del mar, así como dejarse llevar también, ¿no? Fluir con la vida. Es lindo, me lo llevo eso. Gracias. No sé cómo andamos con el tiempo para ir a las preguntas. No, me parece que más que las preguntas podríamos hacer la visualización. Sí. Tengo dos mensajes. ¿Sí? El de Estela del Carmen Olmedo que dice: en este momento estoy en el vacío. Gracias por darme esperanzas. Un abrazo enorme. Y Samantha Volpi agrega a sus comentarios anteriores que dice: me acuerdo cuando estaba separándome del papá de mi hijo. Me había fanatizado con una banda japonesa. Eso fue llenar el vacío que sentía, al punto tal que fantaseaba con historias en mi cabeza. Eso fue lo mismo que buscar una relación de pareja, tapar un vacío, sacar un clavo con otro, aunque sea algo platónico. Es no hacerse cargo del proceso que hay que hacer y el duelo que hay que atravesar.
tal cual, tal Yo cual. quería tener otro concepto del vacío, que también es como vaciar formas, ¿no? Cuando esto sí a lo mejor tiene que ver, voluntaria o involuntariamente, vamos vaciando formas para después ir a otras. Y para Espacio. vaciar. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, cuando vaciamos una forma, nos queda un espacio después para volver a ponerle algo, que no es tan trágico. Ahí le sacamos esa mirada melancólica de que el vacío donde me deja para decir, bueno, esto necesito vaciar. Es como vaciar el ropero, ¿no? Vacío el ropero ¿para qué? Para poner cosas nuevas, para que circule la energía, ¿no? Bien, Me parece que no nos da para la visualización, pero ya estamos muy pero cerca. vamos hasta el 25, mirá que son 6 minutos. Faltan 6 minutos. Sí. Dale, eh, hacer May, la visualización. ¿Cómo no? Los invitamos ahora a sentarse cómodamente, con la espalda recta y los pies apoyados en el piso. Cerramos suavemente los ojos. Respiramos lentamente y sentimos el aire entrar y salir. Imaginamos que caminamos por un paisaje inmenso. No hay ruido, no sentimos ningún apuro. Percibimos un horizonte abierto. Frente a nosotros aparece un gran cuenco de cristal. Está completamente vacío. Nos acercamos y comprendemos que ese cuenco representa nuestro propio corazón. Durante unos instantes observamos ese vacío sin querer cambiarlo, sin miedo, sin prisa. Poco a poco, una luz muy suave comienza a descender desde lo alto. No llena el cuenco de golpe, simplemente lo ilumina. Comprendemos entonces que el vacío nunca estuvo vacío. Era un espacio de espera, un espacio preparado para recibir una vida nueva. Respiramos profundamente y en silencio repetimos: confío en los tiempos de mi alma. No necesito apresurar lo que están haciendo. Acepto este vacío como un espacio sagrado de transformación. Permanecemos unos instantes en esa paz. Algo muy profundo comenzó a aclararse en nosotros. Era necesario para nuestra evolución atravesar ese abismo y sentimos que una fuerza interior nos acompañará en el proceso. Lentamente nos disponemos a volver al aquí y ahora, llevando con nosotros la certeza de que incluso los momentos más inciertos pueden convertirse en el comienzo de una nueva vida. Creo que este programa enlaza con lo que veníamos trabajando, que perdemos cuando empezamos a sanar, la otra oportunidad, acepto más recién. No, hemos hecho varios programas con esos temas. El ego sufre y el ser confía, ¿no? Como si de pronto todos confluyeran en un sentido más profundo. Así que, bueno, aceptamos que tal vez sea el lugar donde el alma deja de aferrarse a lo conocido para abrirse a lo verdadero. Uh-huh.
porque toda transformación auténtica necesita un tiempo aparente de quietud. Y es un salto de fe, pensaba, ¿no? Esto del vacío también tiene que ver con que es un salto de fe. Fe entendida como confianza en el proceso de la vida, ¿no? Así es, totalmente. Lo es. Bueno, creo que llegamos hasta acá. Muy bien. Bueno, saludamos a la gente del chat. Sí, por favor. Estuvieron en el chat Samantha Volpi, Carlos Quispe, Silvia Contino, Marta Gertrudis Roa, Estela de Carmen Olmedo y Lili. Todos los que estuvieron, más los que nos van a escuchar. Gracias a todos. Gracias. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles con la oración de la serenidad. ¿Querés decirle, Miguel? Bueno, sí. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias. Buena semana. Hasta la próxima. Buena semana para todos. Gracias, Claudio. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.